¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. 11 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Una jornada agradable, pero que la temperatura va a subir, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. También les contamos que lo vamos a estar acompañando por espacio de una hora, con móviles que están recorriendo la ciudad de Paraná. Y también vamos a tener invitados y vamos a tener temas de actualidad. Y les recomiendo este primer bloque. Vamos a dialogar con el doctor Luis Larrategui, que es infectólogo, también neumonólogo, destacado profesional de la ciudad de Paraná, que viene capacitándose constantemente y además es uno de los pocos profesionales que conozco que día a día siguiendo todos los avances en el área de la medicina, como así también la posibilidad de investigar y seguir aprendiendo, porque dentro de la medicina, y él lo va a decir también, hay muchas cosas que se van descubriendo y es importante volver a capacitarse, volver a estar informado y estar con lo último que se produce en cuanto a investigación. Pero uno de los temas centrales que vamos a hablar con el doctor tiene que ver con esta catástrofe de Bahía Blanca, que realmente es una catástrofe. El agua invadió la ciudad, mucha gente falleció, se perdieron cosas valiosas, viviendas, autos, lo más importante, la vida. Pero ahora viene el tiempo después, y vienen las infecciones, vienen los problemas que van pasando cuando transcurren los días y hay que volver de a poco a la vida normal. Y es difícil, es muy difícil. No todos pueden hacerlo y hay una serie de protocolos. Doctor Luis Larrategui, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Raúl. Luis, ¿es lo más complejo cuando se va el agua? Sí, sin duda, pero antes quisiera aclarar, yo tengo 3 especialidades, pero no es infectología. Dije neumonólogo. Claro, sí, medicina interna, sí, clínica médica, neumonología y medicina del sueño, las 3 acreditadas, pero todavía infectología no me he metido a... Sí, ¿sabés por qué me confundí? Porque como vamos a hablar de las infecciones que genera esto... Sin duda, una de las cosas que se producen después de una inundación son las infecciones, pero las inundaciones es una catástrofe, como bien lo dijiste, y por lo tanto hay que encararlas desde ese punto de vista. Uno de los problemas es cuando se produce, es decir, que intempestivamente la gente es sorprendida porque el agua avanza sobre su lugar de vida y eso tiene un impacto muy importante desde el punto de vista sociológico y personal de cada uno, pero después, como bien decías, el agua se va y quedan las consecuencias que son múltiples. Dentro de ellas podemos nombrar muchísimas. En la primera instancia el ahogamiento. Hemos visto cómo ha perdido la vida un montón de gente porque el agua irrumpió a gran velocidad y no permitió que muchas personas que no saben nadar pudieran salvarse. Pero después, cuando el agua se retira y queda el barro, la suciedad, se vuelcan sustancias tóxicas a ese ambiente, comienzan a aparecer otras enfermedades que son las enfermedades infecciosas, pero también las cortaduras, pinchaduras, mordedura de ofidios, mordedura de ratas, etc. Entonces, acá es donde realmente uno ve la importancia de la solidaridad y la organización social de la sociedad en las fuerzas vivas y del Estado, porque la catástrofe impacta desde todo punto de vista y todos nos vimos, inclusive en la ciudad de Paraná, yo me traté de contactar con gente que conozco en Bahía Blanca ofreciendo ayuda porque impacta seriamente al ser humano ver cómo las imágenes que estamos viendo, una persona de un día para el otro pierde todo y queda rodeada por el agua, ¿verdad? Y además, con todos los problemas que genera, yo creo que lo más importante que uno, a medida que pasan las horas, es querer beber agua o comer. Ahí está el tema. ¿Se puede beber qué tipo de agua en esta situación? Claro. Ese es uno de los temas más importantes. ¿Qué comemos y qué bebemos mientras estamos rodeados del agua? Lo que hay que descartar es todo alimento que haya estado en la heladera o en otro lado abierto, porque no sabemos si no penetró agua en esos envases abiertos. Entonces hay que descartar todo eso, lo mismo que las latas que estén abolladas o abombadas, la tapa, porque pueden contener sustancias tóxicas. Las que han quedado, los envases que quedaron cerrados, hay que sacarle todas las etiquetas porque así queda agua estancada, barro y hay bacterias, y lavar todo con agua lavandina
en una proporción de una taza en un balde de agua de 10 litros. Con eso lavar todo lo que se pueda lavar para eliminar virus, bacterias, parásitos y todo lo que pueda haber traído el agua y el barro consigo. El agua, 2 o 3 gotitas de lavandina en 1 litro de agua y dejarlo 30 minutos, clora el agua, pero lo ideal es, si uno tiene la posibilidad de hervir el agua, hervirla, dejarla enfriar, ese es el agua más fácil para poder consumir. Se le pide a las personas que no consuman el agua, obviamente, que vino con la inundación, porque está llena de bacterias y sustancias que van a contaminar, a enfermarlos, ¿verdad? Luis, estábamos viendo imágenes de la gente que está rodeada de una cantidad de agua. Pasan los días, le pasó a colegas que han pisado, construcciones que se vinieron abajo, vidrios de ventanas rotas, que se producen cortes, heridas. ¿Cómo se atiende a esa gente en ese contexto de inundación, donde está lleno de mosquitos y hasta víboras en algunos camalotes? Bueno, por eso decía, es donde realmente uno ve si la sociedad está organizada y si tenemos un Estado presente. Porque ahí hay que ir con todo lo que tenemos como Estado, como sociedad, y armar campamentos, hospitales de campaña y utilizar todos los agentes sanitarios que tenemos formados. Nosotros acá tenemos una facultad de trabajo social. Hubiéramos podido también colaborar enviando estudiantes o recibidos de trabajo social para empezar a trabajar y dar estos consejos, persona por persona. Habría que recorrer en una canoa o en lo que sea, casa por casa de los inundados para ayudarlos a todo eso. Entonces, hay que hacer planes de vacunación. La hepatitis A es una de las cosas que se pueden manifestar rápidamente. La leptospirosis, que es una enfermedad que es una leptospira, es una espiroqueta. ¿Dónde hay ratones? Para que la gente lo entienda. ¿Donde hay ratones? Bueno, y donde hay ratones hay hantavirus. Y donde hay ratones puede haber rabia. Es decir, ratones, ratas escapan de sus madrigueras y buscan lugares altos. Así que esta gente, fíjense a dónde llegó el barro en las imágenes que estamos viendo. Puede haber ratas, serpientes metidas dentro de sus roperos, camas, etcétera. Los zapatos de esta gente que exacto. Por lo tanto, hay que prevenir, hay que educar, hay que enseñar. El impacto social que tuvo esta gente, yo cuando hablé con estos conocidos míos de Bahía Blanca, los noté con una calma rara. Y bueno, Luis, nos entró el barro, el agua, tenemos que ver cómo arreglamos, pero se los notaba impactados. Abatidos. Viene después de esto lo que se llama estrés postraumático, en el que hay que caer con todos los científicos que tratan las enfermedades sociales y psiquiátricas, a tratar de ayudarlos a sobrellevar este momento. Porque una cosa son las infecciones, como bien nombraba, las cortaduras, las pinchaduras, mordeduras de ofidio, prevención de enfermedades, enseñarles a qué agua tomar, qué alimentos comer, pero el estrés postraumático, fíjense esos autos, esas imágenes que estamos viendo, es algo que cualquier ser humano se impacta. Una catástrofe. Ahora, ese tipo de catástrofes, Luis, ¿cómo ingresó el agua? ¿Cómo está construida la ciudad? Leía que, está rodeada de 2 grandes arroyos que se desbordan. ¿Esto se puede prevenir, este tipo de catástrofes? Sin duda, el CONICET lo previno. Hay un informe del CONICET donde se avisaba que esto podía llegar a ocurrir. Por lo tanto, ahí insisto con la organización social y el Estado presente. Si tenemos universidades que están trabajando, tenemos institutos como el CONICET, fundados por uno de los premios Nobel de Argentina, ¿por qué no hacer caso y por qué no organizarnos y seguir la evidencia científica? Los ministerios de salud tienen que acercarse a las universidades. Es al revés de lo que se trabaja normalmente. La universidad tiene que nutrir a los políticos o a los que tienen que desarrollar políticas sociales y políticas de salud, tienen que ser nutridos por la universidad. La universidad es donde se genera el conocimiento, ¿verdad? Ahora, por lo general pasa al revés. Generalmente, lamentablemente, es lo que uno ve. Hay excepciones, hay momentos del país y de la provincia donde se trabaja en conjunto, sin ninguna duda. Pero yo no me voy a cansar de insistir en que las universidades deben salir de sus claustros
y hacer extensión universitaria en serio. Es decir, trabajar en el terreno y educar a quienes toman decisiones políticas. El político es carismático, lo elegimos por diferentes razones. Lamentablemente en las últimas elecciones se eligió no por capacidades, sino por odio o por en contra de, ¿verdad? Entonces, si a los políticos los educamos, y los educamos en serio, desde la universidad, vuelvo a repetir, y que el político acepte que no sabe todo, ni siquiera el que estudió en una universidad sabe todo. Sí, sí, es verdad. Justamente seguimos investigando porque sabemos que hay un montón de cosas que no sabemos, ¿verdad? Por eso mismo lo reconocí en el comienzo del bloque, porque usted siempre está actualizándose y siempre da un paso más antes de todo el mundo. Por eso, volviendo a tu pregunta, ¿se puede prevenir? Tal vez no totalmente, pero si sabemos que ya una vez pasó que se inundó esto, ¿por qué vamos a seguir dejando que la gente esté al lado de ese lugar? Aquí en Entre Ríos sabemos que hay lugares que se van a inundar si viene agua. Bueno, en Paraná entonces mismo, habría que ir ya a mirar en la costa quiénes están viviendo y decirle, no, che, muchachos, ustedes de acá no pueden vivir, porque cuando venga la inundación yo voy a tener que salir corriendo a buscar dónde guardarlos, y ahí empieza Defensa Civil y la solidaridad y toda la gente a buscar colchones. Cuando antes hubiéramos dicho, no, usted va a vivir a otro lado y acá no va a haber inundados. Luis, hay protocolos de este tipo de hechos. Usted que los conoce, ¿considera que se trabajó, al menos después de la catástrofe, aplicando estos protocolos bien? Sinceramente, yo todo lo que conozco a través de los medios y de ciertos comentarios que me han hecho personas que viven en Bahía Blanca. Y la verdad que no vimos un despliegue como me hubiera gustado a mí, no por Luis Larrategui, sino por lo que uno ha leído. Uno ve en las catástrofes, y lo puede ver en cualquier serie de televisión o película, que cuando hay una catástrofe cae el ejército, la fuerza aérea, la armada, la policía, los hospitales, prefectura, gendarmería, es decir, las fuerzas de seguridad que están hechas, preparadas para catástrofe y trabajar en la guerra. Esto fue como una guerra. Ahí es donde tienen que estar con todo el poder del Estado ayudando a esta gente. Yo veía gente tratando de mover los autos a mano. Cuando puede venir, sabemos que el ejército tiene máquinas, levantarlo, ayudarlo, socorrerlo. Bueno, y a ese contexto... Y eso, no, sinceramente, por los medios, yo traté de ver todos los medios nacionales para no tener un sesgamiento, y la verdad que no vi esto. A la catástrofe que todos vimos y que usted bien describe, hay que agregarle que no había energía eléctrica. Por lo tanto, no había comunicación, no hay celulares, no hay cargador para celulares, no hay medios de comunicación, no hay televisores. Bueno, todo esto... Bueno, esta comunicación que yo tuve con algunos conocidos fue 3 días después cuando pudieron cargar los celulares, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener cuidado es la electricidad. Cuando hay una inundación, lo primero que hay que hacer es cortar la electricidad. Y si uno ve un cable colgado, escapar de eso, alejarse. Tampoco hay que circular. Yo vi en los medios circulando autos por toda la ciudad de Bahía Blanca. No, porque puede haber alcantarillas que se movieron, puede haber, aparte el agua uno la moviliza y se mete en las casas. Entonces no hay que caminar, no hay que mover autos. En una inundación hay que quedarse dentro de la casa y esperar la ayuda. El tema es que acá la ayuda parece que no venía. O sea, ha llegado muy tarde. Claro. Luis, quiero también aprovechar la presencia del doctor Luis Larrategui porque quedan horas para el comienzo del otoño y obviamente cuando hablamos del comienzo del otoño hablamos de la manera de prevenir estados gripales, resfríos. Bueno, ¿cuál es la sugerencia previa a lo que es el otoño? Bueno, esto como todos los años me toca decir siempre lo mismo. Primero y principal, evitar fumar dentro de lugares cerrados, porque eso colabora para que todo el que convive ahí disminuya sus defensas. Y hacer las prevenciones de vacunas que normalmente deben hacer los mayores de 65 años, los enfermos diabéticos, hipertensos, enfermos cardíacos, renales, inmunodeprimidos, etc. Es decir, prevenir contra la gripe, prevenir contra el coronavirus, contra el neumococo, que produce el 50% de las neumonías, es lo que la gente nombra genéricamente la vacuna de la neumonía. Hay que recordar que neumonía puede haber por muchas
tipos de agentes, pero con el antineumococo prevenimos un grave... Si sumamos la antineumocóxica y la antigripal, el 70% de las neumonías estaría no prevenido que se produzca, pero sí que se agrave su estado. Luis, ¿cada cuánto la vacuna para el tema de la neumonía? Bueno, eso hay todo un esquema, un protocolo nacional que depende de la edad y cuando se hace la primera dosis, porque hay dos tipos de vacunas, una que tiene 13 cepas y otra que tiene 23 cepas. Con las dos hay que hacer un esquema de vacunación que lo tienen en todos los centros de salud y dependiendo de la edad y qué vacuna se hizo anterior, se sigue haciendo los refuerzos. Bueno, conclusión, tienen que ir a un centro de salud y ahí averiguar con el profesional que esté atendiendo, ¿no? Sí, ya el grupo de enfermería que se encarga de la vacuna tiene el esquema nacional para hacer ese tipo de vacuna. Luis, tema vacunación, tanto para grandes como para chicos tienen que seguir una serie de catálogos, ¿no? Exacto. Porque mucha gente dice, pasé los 50, los 55, ya no se acuerdan de qué se vacunó. Tal cual. Es difícil a veces conservar los viejos certificados de vacunas, pero hay todo un esquema, un calendario nacional obligatorio, que eso lo pueden consultar en cualquier centro de salud y de acuerdo a cada uno, cómo haya venido en su esquema, se le prepara uno especial o personalizado para esa persona. Lo otro que hay que pensar es que las personas con EPOC y asma, que son dos enfermedades crónicas, en el otoño pueden sufrir exacerbaciones. ¿Rinitis? Rinitis que producen la exacerbación de la enfermedad crónica. Es decir, el asmático se ataca, el paciente con EPOC empieza a tener tos, falta de aire. Entonces, esas agudizaciones se pueden prevenir utilizando bien la medicación, ajustar la medicación y colocándose las vacunas correctamente en otoño. Tema de la vacuna para la gripe, ¿las personas mayores de 60 sí o sí tienen que vacunarse? Sí, los niños, embarazadas, deben vacunarse contra la gripe. Es una enfermedad grave. Pero por eso hay que prevenir esto. Exactamente. Hay gente que está viendo el programa, por ejemplo, Damián Márquez, que es vecino de Sauce Montrul, dice que ellos se inundaron 2 veces, quieren que se visualice lo que ocurre también en la zona, porque uno se acuerda de las catástrofes de Bahía Blanca y La Plata, pero en Entre Ríos, Sauce Montrul la pasó mal. Es lo que comentaba yo al inicio. Hay muchos lugares aquí en Entre Ríos que sufren inundaciones periódicas dependiendo del nivel de las aguas. Entonces lo que hay que hacer es ver cuando no hay inundación, ir a hacer un estudio y ver cómo prevenir eso. Tal vez o cambiarse de lugar, si es posible, o hacer defensas que eviten esa inundación. Y inclusive educar a la población, explicar por qué hay que tratar de evitar estar en un lugar inundable. Porque las consecuencias y todo el trabajo posterior encarece el costo, sin ninguna duda, para los que les gusta ver los números y produce una serie de trastornos, como hablábamos recién, hasta el estrés postraumático después de una catástrofe. Luis, yo decía en el comienzo de la apertura del bloque que el doctor Luis Larretegui es uno de los pocos profesionales que siempre está un paso adelante en cuanto a la investigación, en cuanto a los estudios, en cuanto a los avances, porque hoy en día, a través de la tecnología y de muchas cosas nuevas, se van descubriendo cosas que se pueden aplicar para mejorar la calidad de vida y también la calidad de salud. Con tal motivo, sé que hay un protocolo de investigación que están realizando en su centro de investigación. ¿Quiénes pueden participar de esto y qué características tiene? Bien, nosotros en este momento estamos con 7 protocolos en marcha y estamos a punto de iniciar 3 nuevos. Estos protocolos de investigación son para, en algunos casos, probar nuevas drogas en fase 3, es decir, que algún día van a ser comercializadas y van a ser utilizadas en la población. Nosotros hoy tenemos el orgullo de estar recetando productos que hace 10, 15 años atrás participamos en estos protocolos de fase 3 y hoy los podemos utilizar diariamente. Hay protocolos de asma, hay protocolos de apnea de sueño, los pacientes que roncan y tienen apneas y que son obesos, y protocolos de bronquiectasia, que es una enfermedad crónica también de los pulmones. Estamos a punto de iniciarlo, son protocolos internacionales, gratuitos para los pacientes, pero nos permiten llegar a
a encontrar nuevas herramientas para el tratamiento de estas enfermedades. Luis, usted decía que son protocolos internacionales porque Sí, también sí. tienen una pierna, una pata, como se dice, de investigación afuera. Sin duda, inclusive muchos de ellos comienzan afuera y nos invitan a nosotros a participar, en otros nosotros iniciamos el estudio y tenemos colaboradores. Por ejemplo, mi hijo Santiago tiene un estudio colaborativo con gente de toda Latinoamérica y que se inició acá en nuestro centro. Esto está a punto de publicarse, que es para... no es un estudio sobre drogas, sino de test para valorar la capacidad de ejercicio y permitir entrenar mejor a nuestros pacientes, porque nosotros hacemos rehabilitación respiratoria, es decir, todo paciente que tiene una enfermedad respiratoria rehabilita en nuestro gimnasio y logra disminuir la falta de aire y el cansancio entrenando su cuerpo. Es decir, a veces no es solo dar remedios, sino entrenar la musculatura para que soporte el trabajo diario. Luis, ¿quiénes pueden participar de esto, de este tipo de proyecto? Porque en definitiva es mejorar la calidad de vida, que es lo que aspiran ustedes. Cualquiera, inclusive nosotros nos podemos poner en contacto con sus médicos de cabecera, explicarle de qué se trata el protocolo. Ellos no dejan de ser atendidos por su médico de cabecera, sino que participan con nosotros de esta investigación, pero siguen la atención con su médico habitual. Así que cualquiera que tenga asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o apnea de sueño en tratamiento con CPAP, que es una mascarilla nasal, o no, tenemos para los dos, hay un medicamento que disminuye de peso y los pacientes mejoran la apnea de sueño. Así que cualquiera puede contactarse con nosotros. ¿Dónde? ¿Recordamos un teléfono, dirección? Sí, Luis? o entrar en la página donde está toda la información, que es CPMR, de Centro Privado de Medicina Respiratoria.com.ar. Allí tienen toda la información y los WhatsApp para comunicarse con nosotros. Y los requisitos y también horarios, todo como toda para la ser información. más Exacto. fácil, ¿no? Luis, yo le agradezco la gentileza de venir aquí a Estudio, a Piso, porque hablar con el doctor Luis Larrategui siempre es interesante y se aprende mucho, y además siempre investigando y dando más datos para una mejor calidad de vida. Luis, nuevamente gracias por venir. A vos, como siempre, Raúl. Gracias por estar Gracias aquí. a vos. 11:32 en la República Argentina. No sé si tenemos uno de los móviles que tiene que ver con el tema Malvinas Argentinas, pero bueno, vamos a ir a una muy breve pausa. Ya vamos a retomar con más invitados y también con móviles sobre distintos temas de actualidad. Ya volvemos.